La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios le bendiga, reciba un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más la palabra diaria hoy. Leemos en el libro de Santiago, capítulo 3, del verso 13 en adelante. Voy a leer la palabra en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Aquí contemplamos, mi amable oyente, acerca de la existencia de dos sabidurías. El Señor nos habla en su palabra y nos deja claro que existen dos tipos de sabiduría. Una que desciende de lo alto, es decir, que es divina, es de Dios, y otra sabiduría que es terrenal, describiendo la Escritura que es animal, que es diabólica, juntamente con ese calificativo de que es terrenal. Entonces nosotros debemos entender que hay estos dos tipos de sabiduría con las cuales todo ser humano puede conducirse. Hay una sabiduría que viene de lo alto y esa sabiduría que proviene de Dios es una sabiduría que es descrita acá como pura, es descrita como que produce en nosotros frutos de amabilidad, de benignidad, de comprensión. Es una sabiduría que es pura y que no nos lleva a pecar contra Dios. Esta sabiduría consigue su ejemplificación en Jesucristo, que dice la Escritura que nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esta sabiduría nos lleva al acercamiento con Dios por medio de la humildad y por medio del reconocimiento de nuestras debilidades y pecados. Esta sabiduría es la que se encuentra también descrita en el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento, cuando se nos dice que el que le ama es aquel que ama la vida y que el que le aborrece es aquel que ama la muerte. Es entonces esta manifestación de la sabiduría de Dios la que debe haber en nosotros y que desde el principio nos conseguimos en las Sagradas Escrituras esta presentación. Se recuerda aquella famosa historia donde se nos habla acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal, mientras que también se encontraba en el huerto del Edén el árbol de la vida. El árbol de la ciencia es el árbol del conocimiento. Ciencia significa conocimiento del bien y el mal. Es entonces esta sabiduría representada en la sabiduría terrenal, aquella que el hombre adquiere pero que lo lleva a desprenderse de su comunión con Dios, porque es cuando nuestros propios razonamientos, entendimientos y el conocimiento de tantas cosas nos lleva al altercado con Dios, es decir, nos lleva a anteponernos a lo que Dios realmente quiere de nosotros. Es esa sabiduría la que opera en el ser natural, en la persona que no tiene el conocimiento de Dios. Es esa sabiduría que lo lleva entonces a convertirse en alguien que razona todo lo que Dios le dice y que le lleva a conflictar con Dios. Lo lleva a pensar qué es aquello que Dios ha dicho y si realmente Dios tiene razón. Lo lleva a poner en tela de duda lo que el Señor ha demostrado y el Señor ha dicho. Esa sabiduría nos aleja de Dios, por eso dice que es terrenal, no proviene de Dios, es animal porque no tiene la conducción del Espíritu Santo de Dios y es diabólica porque nos lleva al enfrentamiento con Dios. Esa sabiduría busca de permearse, busca de filtrarse en medio nuestro cuando empezamos a razonar las cosas que Dios nos ha dicho. Cuando entonces entendemos con nuestro razonamiento que no debe ser así, porque Dios no estaría pidiendo esto ni nos estaría diciendo aquello en su palabra, porque hay una condición en nosotros y Dios sabe cómo soy yo y no, entonces yo tengo que entender por qué Dios me está diciendo esto.
Esa sabiduría nos lleva al desprendimiento de Dios, porque entonces estamos comprendiendo o razonando las escrituras. Y las escrituras y lo que Dios nos dice no proviene del razonamiento humano, sino que es revelación de Dios y que nosotros solamente debemos entenderlas por fe. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que no comprendemos y hay situaciones que pasan en nuestra vida que solamente tienen que ser entendidas por medio de la fe. Y es esa la sabiduría divina. La sabiduría divina viene de la mano con la fe, que nos lleva a poder comprender, que es a través del discernimiento, del entendimiento, de la comprensión de que todo proviene de Dios y todas las cosas que estoy viviendo están en las manos de Dios. Y aunque yo no las entienda en mi razonamiento humano, en mi sabiduría humana, sin embargo yo sé que todas las cosas me van a ayudar a bien y que en un futuro lo que no entiendo ahora lo entenderé después. Fíjese esa expresión maravillosa. Lo que no entiendo ahora lo entenderé después. Es decir, que lo que no da mi mente humana y mi conocimiento humano, mi sabiduría humana para poder entender lo que estoy viviendo, un día sé que mediante la sabiduría de Dios y la revelación de Dios lo lograré entender. Esa es la sabiduría que proviene de lo alto, que proviene de Dios, que me lleva a la comunión con Dios, que me lleva al árbol de la vida que aparece en el relato en el huerto del Edén, porque en esa sabiduría es la que me lleva a la comunión permanente con Dios, me lleva a la relación permanente con Dios y no me lleva a el aislamiento de su voluntad. Qué maravilloso cuando yo puedo entender esto. Qué maravilloso cuando yo puedo comprender que mi relación con Dios depende de la fe y no de mi entendimiento de las cosas. Es necesario que doblegue la sabiduría humana a la sabiduría divina. Eso consiste en que cada día mengüe yo para que viva Jesucristo en mí. ¿Quién es Jesucristo? Él ha sido hecho, como ya dije en el texto que cité hace unos momentos, Él ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces Cristo que habita en mí es la sabiduría divina. Y yo debo aprender a doblegar la sabiduría humana delante de la divina para que mengua yo y crezca el Señor. Ese es el reto de cada día. Ese es el reto que tenemos hoy, que aunque no entendamos lo que estamos viviendo y lo que estamos experimentando y las cosas que han de acontecer, sin embargo me doblegue ante el conocimiento que Dios sabe por qué está permitiendo todas las cosas y que tiene Él en control de todas las cosas. Si Él es el que tiene el control de cada uno de los pasos que han de transcurrir en mi vida, entonces todo siempre ha de obrar para bien, aunque yo en el momento no vaya entendiendo. Entonces se combina con la fe porque me mantengo como viendo al invisible, me mantengo con la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, la convicción de que aquellas cosas que han de aparecer en mi vida siempre han de obrar para cumplir el propósito de Dios. Yo le invito en este día a tener la sabiduría de Dios presente en su vida, a amar esa sabiduría de Dios, a no razonar las cosas que Dios le dice, ni poner en tela de juicio por qué Dios está haciendo esto ni está haciendo aquello. Que usted doblegue su conocimiento humano, que como seres creados a la imagen de Dios tenemos en cada uno de nosotros la capacidad de discernir, el poder seguir a Dios o no seguirle, el poder someternos a Dios o no someternos, y el tener una sabiduría humana. Esa sabiduría dobléguela delante de Dios y hoy en el nombre del Señor permita que el Señor manifieste su poder, manifieste su gloria, manifieste su sabiduría en su vida, para que cada paso que se ha de realizar, aunque no lo entienda, lo haga bajo el discernimiento, lo haga bajo el entendimiento espiritual y no bajo el entendimiento humano. Tenga por certeza que cada una de las cosas que Dios permita en su vida experimentar, vivir, decidir, que cada decisión pueda ser tomada con la sabiduría que viene de Dios y no con la sabiduría terrenal. Si lo toma en la sabiduría terrenal, muchas veces será esto entonces contrapuesto a lo que Dios realmente quiere. Pero si alguno es falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todos abundantemente y sin reproche, y le va a ser dada. Es una garantía que si yo pido esa sabiduría que viene del Señor, Él me la va a dar. Entonces pidamos esa sabiduría para que cada decisión
que estoy seguro que tiene decisiones en su vida que tomar en este momento, al igual que las tengo yo, y seguirán presentándose en nuestro camino decisiones que tenemos que tomar, posiciones que debemos adoptar, que la podamos hacer en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría terrenal. Si es en la terrenal, seguiremos sufriendo y seguiremos experimentando fracasos, pero si la tomamos con la sabiduría que viene de Dios, entonces veremos el fruto de la bendición en cada uno de nosotros. Pidamos pues esa sabiduría que viene de lo alto, la cual el Señor ha prometido que si la pedimos, Él nos la dará.